La DEA acaba de anunciar una gran redada de drogas donde las drogas cruzaron a Estados Unidos desde México y llegaron al norte de Georgia. Comenzó con un camión cargado hasta el tope con pepinos frescos, suficientes para alimentar a un pequeño pueblo. Pero debajo de los productos se escondía un secreto mortal. Yeah, baby. There's a lot of this one's gonna be big. Suficiente carga peligrosa para acabar con toda una ciudad. En 2024, los carteles encontraron un nuevo truco, usando el suministro de alimentos de Estados Unidos como cobertura para pasar sus mercancías por la frontera. Todo iba según lo planeado hasta que llegaron 10 marines de los Estados Unidos, entrenados para detener el caos antes de que se extendiera. The cartels are waging war in America, and it's time for America to wage war on the cartels, which we are doing. Cómo el suministro de alimentos de Estados Unidos se convirtió en la cobertura perfecta para un juego mortal. Durante décadas, la guerra contra las drogas en los Estados Unidos se ha desarrollado como un juego mortal de ajedrez. Cada vez que las fuerzas del orden idean un movimiento brillante, una nueva táctica, una gran redada, una estrategia que cambia el juego, los carteles responden con algo más inteligente, más rápido y más despiadado. Es un ciclo vicioso. La victoria seguida de adaptación, el golpe seguido de evolución. Pero en los últimos años, las apuestas han subido a alturas aterradoras. En 2024, mientras las familias en todo Estados Unidos enterraban a sus seres queridos, 80.000 personas perdieron la vida por sobredosis de drogas. Esa es la población de toda una pequeña ciudad, eliminada en solo 12 meses. Y mientras madres y padres lloraban, el dolor de una madre de Tampa Bay cuando nos cuenta sobre la pérdida de su hijo por una sobredosis de drogas. Los cárteles no estaban desacelerando. Estaban innovando, convirtiendo la tragedia en oportunidad. Como se mencionó anteriormente, han encontrado un método de contrabando tan ingenioso, tan profundamente incrustado en la vida cotidiana, que casi nadie en las fuerzas del orden lo vio venir. Deslizaron su veneno en el sistema más confiable del país, el suministro de alimentos. Él está en el centro de la pesadilla de sobredosis de Estados Unidos. Este opioide sintético es 50 veces más potente que la heroína, barato de producir y devastadoramente efectivo para mantener a los adictos enganchados. Incluso unos pocos miligramos, apenas suficientes para cubrir la punta de un lápiz, pueden detener un corazón humano en seco. Para los carteles, el fentanilo es una droga de ensueño. Fácil de ocultar, fácil de mover e increíblemente rentable. Pero había un problema: introducirlo a los Estados Unidos en grandes cantidades sin ser detectados. Durante años, los contrabandistas dependieron de túneles, mulas o incluso drones para pasar drogas por la frontera. Las fuerzas del orden en Estados Unidos ahora están utilizando un programa de inteligencia artificial en drones para localizar a traficantes de drogas y migrantes. Pero la seguridad fronteriza se adaptó, la tecnología mejoró y las incautaciones se hicieron más grandes. Los carteles necesitaban algo nuevo, algo invisible. ¿Su solución? Esconder las drogas donde nadie las sospecharía, entre las verduras y frutas que los estadounidenses comen todos los días. Imagina un cargamento de pepinos cruzando la frontera. Inofensivo, ¿verdad? Solo ingredientes de ensalada sobre ruedas, excepto que, escondidos profundamente dentro de esas cajas, hay paquetes de... sellados herméticamente y envueltos para engañar a los rayos X. Loser! You're a loser! Tonight, hundreds of pounds of meth found in boxes of cucumbers. O tal vez es un camión lleno de apio. Pero cada tallo inocente está empacado junto a compartimentos ocultos por valor de millones de dólares en narcóticos. Los carteles no se detuvieron ahí. Se volvieron creativos, creativamente perturbadores. Piñas vaciadas y llenas de metanfetamina. Un hombre que viajaba desde Guyana escondió cocaína dentro de bolsas de camarones congelados. Envíos de camarones congelados ocultando ladrillos de cocaína. Una incautación inusual en la frontera cuando las autoridades confiscaron más de $5 millones en drogas disfrazadas de fruta. Sandías rellenas con cápsulas de fentanilo. La patrulla de aduanas y fronteras dice que paquetes que parecen sandías contenían más de 2 toneladas de metanfetamina. Pintados para parecer perfectamente naturales. No eran solo escondites ingeniosos, eran obras maestras del engaño, diseñadas para integrarse perfectamente en el flujo del comercio.
Y aquí está la razón por la que funcionó tan bien. Cada año, 60 millones de toneladas de productos frescos cruzan de México a los Estados Unidos. Ese es un número asombroso. Y debido a que los alimentos se echan a perder rápidamente, los funcionarios fronterizos solo pueden inspeccionar a fondo alrededor del 8% de los envíos. Los carteles vieron la oportunidad de inmediato. Se dieron cuenta de que los inspectores, bajo presión para mantener el flujo de mercancías, apresurarían las revisiones en lugar de dejar que los camiones cargados de productos perecederos se pudrieran al sol. Era una laguna legal perfecta y la explotaron sin piedad. La magnitud de esta operación se hizo completamente evidente durante una de las mayores incautaciones de drogas en la historia de la DEA en Atlanta. En el mercado de agricultores del estado de Atlanta, los agentes federales abrieron lo que parecía ser un envío rutinario de pepinos. ¿Enterrado profundamente dentro de esas cajas? 318 kilogramos de metanfetamina, ocultos entre 13.600 kilogramos de vegetales. No eran contrabandistas aficionados. Los paquetes estaban especialmente envueltos para burlar los escáneres de rayos X, usando materiales diseñados para imitar productos orgánicos, el tipo de ingenio que esperarías de ingenieros militares, no de criminales. Y aquí está el detalle. Sin la pista anónima que desencadenó la búsqueda, ese envío habría pasado desapercibido. Esas 700 libras de metanfetamina representaban 500.000 de dosis mortales, suficientes para devastar comunidades enteras. Cuanto más investigaban, más claro se volvía. Esto no era solo contrabando, era un imperio logístico. En la cima estaban los gerentes corruptos de las plantas de empaque, sobornados para deslizar silenciosamente drogas en cajas legítimas antes de que fueran selladas. Luego vinieron los conductores de camiones entrenados para actuar con calma y normalidad en los puntos de control fronterizos, mezclándose con miles de otros transportistas. Finalmente, en el lado de los Estados Unidos, los mercados de agricultores y los centros de distribución servían como puntos de entrega discretos donde las drogas se intercambiaban antes de que los productos llegaran a los estantes de los supermercados. Funcionaba con la precisión de una campaña militar, excepto que la misión no era la defensa. Era la destrucción impulsada por la avaricia. Cada jugador conocía su papel, cada envío estaba cronometrado perfectamente. Piénsalo. Los mismos camiones que entregan frutas y verduras frescas a tu supermercado local podrían estar transportando suficientes narcóticos para acabar con toda una ciudad. Eso no solo es escalofriante, es genial de la manera más malvada posible. Los informes sobre esta estrategia han aumentado. Los oficiales de aduanas y protección fronteriza ahora encuentran regularmente drogas escondidas dentro de alimentos cotidianos. En San Diego, sandías falsas rellenas con $5 millones en metanfetamina fueron pintadas para parecer reales y mezcladas con productos genuinos. En el puente internacional Pharr se encontró un cargamento de pimientos y pepinos que transportaba $14 millones en metanfetamina. En el extranjero se ha encontrado cocaína dentro de envíos de camarones congelados, algunos alertados por inteligencia de Estados Unidos. Incluso los dulces no están a salvo. En Nueva Zelanda, una organización benéfica distribuyó sin saberlo caramelos con sabor a piña hechos de metanfetamina pura. Los carteles eligen productos estratégicamente. Las bayas, la lechuga y otros productos que se echan a perder rápidamente son perfectos para ellos. Los inspectores no tienen tiempo para revisar cada caja sin arruinar las entregas. Sin informantes, estas operaciones son casi imparables. De hecho, 7 de cada 10 grandes incautaciones comienzan con una pista, no con controles aleatorios. Eso significa que por cada envío capturado, innumerables otros pasan desapercibidos. La brillantez de este esquema radica en su simplicidad: esconderse a plena vista. La cadena de suministro de alimentos es una de las mayores fortalezas de Estados Unidos, un sistema construido para la rapidez, eficiencia y confianza. Los carteles torcieron esa fortaleza en un arma. A medida que los carteles afianzan su control sobre el suministro de alimentos, un hombre se convierte en el rostro de su persistencia: Rafino Pedi Pérez. Su historia es prueba de cuán profundamente arraigado y aterradoramente resistente se ha vuelto este imperio en la sombra. La conexión de Rafino Pineda Pérez con la ingeniosa operación. Algunas personas ven la deportación como el final del camino, un billete de ida de regreso a casa con una advertencia de no volver nunca. Para Rafino Pineda Pérez,
La deportación era más como salir a almorzar rápidamente. Trataba el sistema de inmigración de los Estados Unidos como una puerta giratoria, entrando y saliendo con una facilidad que dejaba a los agentes de la patrulla fronteriza frustrados y exhaustos. Rafino no era solo un reincidente, era un fantasma. Cada vez que el sistema pensaba que lo había borrado, él regresaba más astuto, mejor conectado y más letal que antes. Y cada reingreso no se trataba solo de él, sino de los carteles incrustándose más profundamente en el torrente sanguíneo de América. Su historia comienza en el desierto de Arizona en 2001. Los agentes lo atraparon transportando marihuana a través de la frontera, descuidado por una vez en una carrera construida sobre la precisión. Procedimiento estándar seguido, huellas dactilares, papeleo, deportación. Para las autoridades fue una pequeña victoria en una guerra interminable. Para Rafino fue apenas un contratiempo. La mayoría de los hombres lo habrían tomado como una lección aleccionadora. Para él fue una pausa, un botón de reinicio antes del siguiente trabajo. Meses después, con nuevos papeles falsos y conocimiento interno de caminos de tierra poco vigilados, Rafino volvió a entrar. En ese momento, la vigilancia fronteriza tenía brechas tan grandes que podías pasar camiones enteros. Los sistemas de rastreo digital eran primitivos. La mano de obra era escasa y la corrupción siempre acechaba. Pero Rafino no solo retomó donde lo dejó, subió de nivel. La marihuana era un juego de niños. Pasó a la cocaína, estableciendo contactos para subir en la cadena alimentaria. Para 2007 fue atrapado de nuevo, esta vez enfrentando prisión antes de una segunda deportación. En papel, parecía que el sistema funcionaba. En realidad, no lo había hecho. Rafino no trataba la deportación como un castigo, la trataba como entrenamiento. Cada intento agudizaba sus instintos y cada arresto refinaba sus tácticas. Avanzando rápidamente al año 2024, la historia de Rafino ya no era una excepción. Era un modelo. Solo ese año, AICD registró más de 7.000 casos de criminales que reingresaron después de la deportación. Casi un tercio eran operativos de carteles. No eran cruzadores de fronteras despistados buscando trabajo. Eran logísticos entrenados, contrabandistas y exploradores. Recogían dinero para jefes en México, transportaban mensajes codificados entre células en Estados Unidos y, lo más alarmante, usaban el suministro de alimentos de Estados Unidos como camuflaje. Las drogas ya no se movían solo en autos huecos o túneles ocultos. Venían empaquetadas dentro de cajas de frutas, cestas de verduras y palés de productos comestibles que pasaban inspecciones rutinarias todos los días. Los carteles entendieron la genialidad de la simplicidad. ¿Quién sospecharía de pepinos, aguacates o productos enlatados? ¿Y quién mejor para moverlos que hombres que conocían cada debilidad del sistema? Incautamos más de 1.000 cajas que contenían pepinos y la mayoría de esas cajas contenían metanfetamina oculta dentro de las 4 esquinas de las cajas en pequeñas formas rectangulares, como ves en la mesa hoy. Rafino era uno de ellos. Para cuando se coló por tercera vez, era invisible. Se estableció tranquilamente en Georgia, manteniéndose discreto hasta el próximo gran trabajo. Eso ocurrió en el verano de 2025. Un camión cargado con 700 libras de metanfetamina cuidadosamente escondida dentro de cajas de pepinos. El conductor del camión era Andrés Jasso Jr., otro operativo de confianza del cartel. Rafino no estaba al volante, era más inteligente que eso. Conducía delante en un vehículo separado, explorando como reconocimiento militar, buscando puntos de control y unidades de patrulla. Toda la carga habría pasado desapercibida si no fuera por un raro aviso interno que llevó a la incautación. Para el año 2025, Seguridad Nacional confirmó una realidad escalofriante. 1 de cada 4 arrestos relacionados con drogas involucró a individuos que ya habían sido deportados al menos una vez. No eran reingresos accidentales, eran hombres como Rafino y Andrés, infiltradores reincidentes con entrenamiento, disciplina y dinero del cartel detrás de ellos. Cada deportación solo afinaba su habilidad. El primer viaje le enseñó a Rafino los horarios de patrulla. El segundo le enseñó las rutas a evitar. Para el tercero era casi intocable. La deportación no era un disuasivo, era una escuela de posgrado, y no estaba solo.
las autoridades han vinculado operaciones similares de contrabando de frutas y productos agrícolas a estructuras de carteles más grandes, probablemente respaldadas por facciones del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde pepinos en Georgia hasta aguacates en California e incluso envíos de dulces en Texas, el mensaje es claro. Los carteles han convertido la cadena alimentaria de Estados Unidos en un arma. Como dijo un funcionario fronterizo sin rodeos, deportamos a un hombre y los carteles lo traen de vuelta. El dinero no es problema. Los contrabandistas están en todas partes. ¿Corrupción? Ni me hagas empezar. Los carteles no solo tratan a los deportados como criminales, los tratan como soldados. Sus regresos se planifican como misiones militares. Sus rutas son exploradas y aseguradas. Sus objetivos son claros: mover el producto, expandir la red y evitar la detección. A pesar de sus ingeniosas coberturas, los carteles deben haber aprendido que los Estados Unidos tampoco retrocederán. Operación Apio, la redada en el mercado de agricultores de Atlanta. El apio es uno de esos vegetales en los que la mayoría de la gente no piensa dos veces. Crujiente, fibroso, usualmente relegado a sopas, ensaladas o un palito olvidado en un plato de alitas picantes. Pero en agosto de 2024, el apio se convirtió en la historia de portada de una de las mayores incautaciones de metanfetaminas en la historia de Atlanta. Un centro para los carteles. Todos los carteles mexicanos operan aquí en Atlanta por las mismas razones que lo hacen las empresas. Excelentes rutas de transporte. Hay dinero aquí y hay una población con la que pueden mezclarse y ser vistos y poder vivir dentro. Así que... No un callejón, no un almacén oculto, sino el mercado de agricultores del estado de Atlanta en Forest Park, Georgia. Un enorme centro donde camiones cargados de productos frescos de todo el país y más allá llegan cada día. Es el tipo de lugar donde cajas de cebollas, pimientos y sí, apio, cambian de manos antes de llegar a las tiendas de comestibles. El 8 de agosto, sin embargo, se convirtió en el telón de fondo de una apuesta del cartel que salió terriblemente mal. Como la mayoría de las grandes redadas, esta no ocurrió por casualidad. Agentes federales de la División de Atlanta de la DEA habían estado trabajando con inteligencia. Fragmentos de conversaciones, manifiestos de envío irregulares, tal vez incluso un informante confidencial susurrando sobre una carga sospechosa que se dirigía al norte. Lo que sabían era suficiente. Un camión que transportaba productos estaba en camino desde México, y algo sobre este envío no cuadraba. Trabajando con la unidad de cumplimiento de la ley del Departamento de Agricultura de Georgia, los agentes planearon interceptar el camión en el momento en que llegara al extenso mercado. Piensa en eso por un segundo. Un camión de productos estacionado, entre otros, llenos de lechuga, duraznos y calabazas, mezclándose perfectamente con el entorno. Para el ojo inexperto era un día normal, pero para el equipo de la DEA era un juego de espera, sabiendo que oculto entre miles de libras de vegetales había algo mucho más mortal que vitaminas y fibra. Cuando finalmente se inspeccionó el camión, el engaño se desmoronó. Dentro, entre casi 30.000 libras de apio, los agentes descubrieron lo que describieron como un hallazgo increíble, que contenía más de 2.500 libras de metanfetamina cristalina. Eso es más de 1 tonelada de narcóticos empaquetados firmemente, disfrazados cuidadosamente y enviados audazmente al corazón de Georgia. El conductor, identificado más tarde como Jesús Martínez, un ciudadano mexicano, fue arrestado en el acto. Su trabajo, al menos en papel, había sido simple: entregar apio. En realidad, estaba transportando una carga de confianza, un término que los agentes usan para los envíos masivos que los carteles envían cuando están tan seguros de su canal de contrabando que se arriesgan a enviar una cantidad enorme de una sola vez. Robert J. Murphy, el agente especial a cargo de la división de la DEA en Atlanta, no se anduvo con rodeos. Esta es una cantidad significativa e increíble de drogas para ser enviada de una sola vez y a un destino tan lejos de la frontera. También muestra la confianza del cartel detrás de esto. El valor en la calle de la metanfetamina se estimó en $3.2 millones al por mayor, destinada no solo a Atlanta, sino para distribución en todo el sureste. La incautación fue más que números. Fue una onda de choque. Durante años, Atlanta había sido vista como un centro de distribución, un cruce donde los narcóticos se movían silenciosamente a través de la red interestatal.
Pero esta incautación dejó claro que los carteles no solo estaban probando el terreno aquí. Habían establecido raíces. Y aquí es donde las cosas se volvieron inusuales. De pie junto a la DEA, en la conferencia de prensa no estaba solo otra agencia de aplicación de la ley. Era el comisionado de Agricultura de Georgia, Tyler Harper. ¿Por qué agricultura? Harper lo expresó sin rodeos diciendo: el crimen es como el agua, y al igual que el agua, siempre busca el camino más fácil para avanzar, para encontrar su camino. El apio, con sus cajas voluminosas y capas de embalaje, era el camuflaje perfecto. Harper también confirmó lo que muchos se preguntaban. El apio fue destruido. Debido a que había estado en contacto cercano con narcóticos, se consideró inseguro para el consumo. Ningún restaurante, ningún supermercado, ninguna mesa de comedor vería esos tallos. Dado que este cartel está muy confiado en lo que han estado haciendo para enviar tanto de una vez, sugiere cuán poderoso y grande es este cartel, y obviamente necesita nuestra atención adicional. Sin embargo, esa confianza se volvió en su contra. Lo que estaba destinado a saturar los mercados en todo el sur se convirtió en evidencia bajo custodia federal. Esto no era solo un problema de Atlanta, era de Estados Unidos. La incautación subrayó cuán lejos de la frontera pueden viajar las drogas antes de ser interceptadas y cómo las cadenas de suministro de alimentos se han convertido en convenientes caballos de Troya. La DEA enfatizó que su principal prioridad operativa sigue siendo desmantelar los carteles mexicanos que alimentan la crisis de drogas en Estados Unidos, y casos como la Operación Apio son un recordatorio de que esos carteles no operan en las sombras. Operan a plena vista. En cuanto a Martínez, su arresto fue solo el comienzo. Los agentes federales comenzaron a rastrear el envío hasta sus orígenes, probablemente una instalación de empaque mexicana donde productos legítimos y carga ilícita se mezclaron en un solo cargamento. El rastro podría llevar a coordinadores de logística, transportistas corruptos y, eventualmente, a manejadores del cartel. Para Georgia, la redada fue un llamado de atención. La industria agrícola del estado, vital para su economía, había sido explotada. Harper prometió que la división de aplicación de la ley de su departamento seguiría trabajando con socios federales, estatales y locales. El apio puede ser aburrido en el plato, pero en 2024 se convirtió en la pieza central de uno de los capítulos más dramáticos en la lucha de Atlanta contra los carteles. Pero los carteles han encontrado una manera mucho más sofisticada que solo el apio. Operación Sandía, Otay Mesa, San Diego. Si alguna vez te has detenido en un puesto al lado de la carretera en verano y has recogido una sandía, conoces la sensación. Dulce, inofensiva, refrescante, pero para los oficiales de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos que trabajan en la instalación comercial de Otay Mesa, en San Diego, trajo un tipo diferente de cosecha. Miles de libras de metanfetamina cristalina envueltas para parecer sandías y apiladas ordenadamente dentro de un camión en el mismo mes de agosto de 2024 en que ocurrió la incautación de apio. Bueno, quien quiera que los estuviera alertando debe estar trabajando muy duro durante este periodo. Esto no era un programa de televisión, no era un ejercicio de entrenamiento, era la vida real. Y fue uno de los intentos de contrabando más audaces jamás vistos en este cruce fronterizo. El 16 de agosto, un hombre de 29 años llegó al puerto de entrada de Otay Mesa, conduciendo un tráiler comercial. En papel, su carga era simple, sandías, no diferente de cientos de otros envíos que pasaban por los mismos carriles ese día. Pero los oficiales notaron algo inusual. Tal vez fueron inconsistencias en la documentación. Quizás el conductor parecía demasiado ensayado, demasiado tranquilo. Cualquiera que fuera la razón, él y su camión fueron señalados para una inspección secundaria, la parte del proceso que los contrabandistas temen. Aquí es donde la CBP utiliza sus herramientas, gigantescas máquinas de rayos X que pueden ver dentro de un tráiler, unidades K-9 entrenadas que pueden detectar narcóticos incluso bajo agentes de enmascaramiento pesado, y lo más importante, oficiales que confían en sus instintos. Claro, aparecieron anomalías en los escaneos. La densidad de la fruta no era correcta. Los perros confirmaron la sospecha. Se ordenó descargar el remolque. Cuando los inspectores abrieron el envío, lo que encontraron fue surrealista.
más de 1.200 paquetes de metanfetamina cuidadosamente moldeados, envueltos en papel verde y apilados para imitar sandías reales. Cada fruta era lo suficientemente convincente a simple vista como para pasar como parte de la carga, pero una vez abierta, el engaño se desmoronaba. El peso total era de casi 5.000 libras de metanfetamina pura. ¿Valor estimado en la calle? Más de 5 millones de dólares. Para los carteles, esto no se trataba solo de mover drogas. Se trataba de crear un disfraz tan extravagante que parecía casi intocable. Después de todo, ¿quién cuestionaría un camión lleno de sandías en agosto? Esta incautación no fue al azar. Fue parte de la Operación Apolo, una ofensiva de múltiples agencias lanzada en octubre de 2023 para combatir el contrabando de fentanilo y metanfetamina en el sur de California. Para abril de 2024, la operación se había expandido a Arizona, aumentando el escrutinio en los corredores fronterizos clave. La incautación de las sandías ocurrió solo días después de otro decomiso en el mismo puerto, con más de 600 libras de metanfetamina escondidas dentro de cajas de apio, con un valor de casi $80.000. Dos vegetales diferentes, dos disfraces completamente diferentes. Misma instalación, mismas huellas del cartel. Era evidente que los carteles estaban probando las defensas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, evaluando qué disfraces podrían pasar desapercibidos mientras usaban Otay Mesa como un punto de embudo principal. El conductor del camión de sandías fue detenido de inmediato y entregado a investigaciones de seguridad nacional. Su nombre no fue divulgado públicamente, lo cual es típico en casos en curso, especialmente cuando los investigadores están tratando de trazar todo el entramado detrás de un solo conductor. Los contrabandistas como él rara vez son los cerebros. Más a menudo son operativos de bajo nivel a quienes se les promete dinero o se les coacciona para hacer los viajes. Pero el camión, las drogas y las pruebas contaban una historia más grande. Los oficiales de CBP incautaron el vehículo y pasaron la inteligencia a la cadena superior. Se incluyó a las fuerzas del orden mexicanas. Investigaciones conjuntas como estas son críticas porque las drogas no comienzan en la frontera. Comienzan en territorios controlados por cárteles donde los envíos de alimentos son alterados mucho antes de que se dirijan al norte. Lo que hizo que esta incautación se destacara no fue solo el peso total de la metanfetamina, fue la sofisticación del disfraz. En lugar de vaciar frutas reales, una táctica vista con piñas y aguacates, los carteles fueron un paso más allá. Crearon sandías falsas. Esto era más que contrabando. Era el engaño elevado a una forma de arte. Los paquetes estaban pintados y envueltos para parecer melones, diseñados para mezclarse con un envío legítimo. Era un recordatorio escalofriante de cuánto esfuerzo ponen los carteles en la innovación. La directora de Puerto Rosa Hernández elogió a sus oficiales por detectar el engaño, afirmando: a medida que los carteles de drogas continúan evolucionando sus técnicas de contrabando, nosotros seguiremos encontrando formas nuevas y mejores de evitar que estas drogas peligrosas y otros contrabandos entren al país. Sus palabras no eran solo relaciones públicas. Capturaron la esencia de la lucha, un juego del gato y el ratón donde cada lado mejora constantemente su estrategia. Otay Mesa no es solo otro puerto. Es una de las instalaciones fronterizas comerciales más concurridas del país. Cada año, millones de camiones de carga cruzan, transportando de todo, desde electrónicos hasta productos agrícolas. El volumen es asombroso, y eso es precisamente lo que lo hace tan tentador para los contrabandistas. Si incluso una fracción de los envíos son inspeccionados, las probabilidades favorecen a los carteles. Solo necesitan unas pocas operaciones exitosas para hacer fortunas. Para las fuerzas del orden, un camión perdido puede significar miles de vidas arruinadas. Esa es la magnitud de la presión que enfrentan los oficiales diariamente. Cuando colocas la Operación Sandía junto a otras incautaciones recientes, el camión de apio a principios de ese mes, ves un patrón. Usar productos como camuflaje no es un truco. Es una estrategia completa. Los carteles están efectivamente armando la cadena alimentaria, y cada oficial en la frontera tiene que actuar como detective, sabiendo que una pista perdida podría permitir que millones en drogas mortales se filtren. La Operación Sandía terminó en victoria, metanfetamina fuera de las calles, un contrabandista bajo custodia,
y otro recordatorio de que los carteles no se detendrán ante nada y no se detuvieron. Operación Pimienta y Papaya, puente internacional de Pharr, Texas. Si hay un lugar que los carteles han marcado en el mapa con un marcador rojo, es el puente internacional de Pharr. Extendido a lo largo del Río Grande y canalizando más productos hacia los Estados Unidos que cualquier otro cruce, este puente no solo está ocupado, es una línea de vida. Cada día, miles de camiones se alinean transportando tomates, pimientos, aguacates, papayas, todo lo que esperarías ver en un estante de supermercado. Pero de vez en cuando, esos camiones llevan algo más, algo diseñado para matar. Esto sucedió aproximadamente un año después de la saga del apio y la sandía. En una tarde calurosa del 6 de julio de 2025, los oficiales en Pachar estaban haciendo su trabajo rutinario cuando detuvieron un camión al azar que parecía inofensivo. Por fuera, parecía lo suficientemente inocente, un tráiler comercial cargado con cajas de papayas. México los cultiva por toneladas, y envíos como este cruzan el puente diariamente sin incidentes. Pero un oficial pensó que algo no estaba bien. Ya fuera una corazonada o simplemente el protocolo, el tráiler fue enviado a una inspección secundaria. Esa única decisión detendría más de $23 millones en metanfetamina de llegar a las calles estadounidenses. Dentro del área de inspección, los oficiales de CBP utilizaron tecnología de inspección no intrusiva, básicamente escaneo de rayos X para camiones grandes, y la combinaron con un arma de la vieja escuela, una unidad K-9 entrenada. El perro olfateó, rascó y se sentó, señalando que algo no estaba bien. Fue entonces cuando los agentes intervinieron directamente. Descargaron cajas, abrieron cajas y cortaron paquetes. Lo que sacaron no era fruta. Eran 384 paquetes de metanfetamina envueltos herméticamente, con un peso de más de 2.571 libras. Piensa en ese número por un segundo. 2.500 libras. Si se descompone en dosis, son millones de dosis, millones de oportunidades de sobredosis, millones de dólares directamente a los bolsillos del cartel, y todo estaba escondido bajo la apariencia de productos cotidianos. El director de Puerto Carlos Rodríguez lo resumió de manera contundente. Esta incautación masiva de metanfetamina refleja la peligrosa realidad de la amenaza de drogas que nuestros oficiales enfrentan cada día y la utilización efectiva de la experiencia y la tecnología para localizar y derribar estas cargas. Para él y su equipo, esto no fue solo un golpe de suerte. Era prueba de que el sistema funcionaba. La tecnología señaló la carga, el perro confirmó la sospecha y los oficiales tuvieron la persistencia de investigar más a fondo. La redada fue noticia a nivel nacional, pero aquí está el truco. No era la primera vez que los carteles habían usado Pharr para ejecutar esta jugada exacta. Pharr no solo está ocupado, es estratégico. Es el puerto terrestre más ocupado para frutas y verduras que ingresan a los Estados Unidos. En 2023, más de $30.000 millones en productos frescos cruzaron por aquí. Ese volumen crea una tormenta perfecta. Los inspectores no pueden permitirse retrasar los camiones por mucho tiempo. Las papayas y los pimientos se pudren al sol, las cadenas de suministro de comestibles se interrumpen y la presión aumenta para mantener el movimiento de las mercancías. Los cárteles lo saben, prosperan con ello. Han escondido metanfetaminas dentro de tomatillos, pimientos, pepinos, limones, calabazas, incluso alimentos como chitos. Cualquier cosa perecedera es un objetivo. Un mes son papayas, al siguiente son tomatillos. Al rotar el disfraz, se mantienen un paso adelante de los patrones de inspección. Es contrabando estacional, logística criminal disfrazada de agricultura. Solo semanas antes de la incautación de papayas, la CBP en Pechar encontró metanfetamina por un valor de $6.7 millones escondida dentro de cajas de tomatillos. Hace unos meses eran pimientos. El manual nunca cambia. Comida por fuera, veneno por dentro. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que incautaciones como esta no son solo cuestión de suerte. Son el resultado de defensas en capas. Así es como se desarrolló la operación Pimiento y Papaya. Todo comenzó cuando un oficial marcó un camión de papayas para una inspección secundaria.
El desencadenante pudo haber sido cualquier cosa. Una selección aleatoria, documentos que no coincidían del todo, o incluso sutiles señales de comportamiento del conductor. Una vez apartado, el camión fue sometido a un escaneo no intrusivo. Máquinas de rayos X masivas pasaron sobre el vehículo, capaces de detectar diferencias de densidad que el ojo humano no percibiría. La fruta emite un patrón, pero los narcóticos empaquetados densamente cuentan una historia muy diferente. Algo no cuadraba. Para confirmar las sospechas, se trajo una unidad CAS-9. Los perros siguen siendo una de las herramientas más confiables en la lucha contra el contrabando, y este K-9 rápidamente respaldó lo que el escáner ya había sugerido. Había más en este envío que papayas. Eso llevó a una búsqueda completa manual. Los oficiales comenzaron a descargar cajas, pelando cuidadosamente capas de embalaje diseñadas para burlar tanto a la tecnología como a los perros. Pero incluso los disfraces más elaborados no pudieron resistir un escrutinio determinado, y pronto se descubrió el alijo oculto de metanfetamina. En ese momento, la incautación se hizo oficial. Tanto los narcóticos como el tráiler fueron confiscados. El caso fue entregado a investigaciones de seguridad nacional, quienes ahora están trabajando para rastrear la carga hasta su origen, con el objetivo de desentrañar la red detrás del envío. La incautación de papayas Pecha no fue un éxito aislado. Era parte de un juego de ajedrez más grande. Durante los últimos 2 años, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha interceptado múltiples envíos de metanfetaminas disfrazados como productos frescos en este mismo cruce. Cada vez los carteles se ajustan. A veces usan paredes dobles y cajas. Otras veces vacían la fruta y la vuelven a sellar. En un caso, literalmente pintaron drogas para que parecieran sandías. ¿Por qué siguen intentándolo? Porque por cada camión que atrapan, incontables otros pueden pasar desapercibidos. Los expertos estiman que solo alrededor del 8% de los envíos de productos reciben inspecciones exhaustivas. Los carteles apuestan a esa estadística todos los días. Y aquí está la parte escalofriante. Mientras la CBP está capturando toneladas de metanfetamina en Far, eso es solo la punta visible del iceberg. Las incautaciones son victorias, sí, pero también son pruebas de cuánto sigue pasando. Los carteles saben que las probabilidades aún están a su favor. Para ellos, perder una carga de $23 millones es el costo de hacer negocios. Pero para las comunidades estadounidenses, cada incautación es un escudo temporal, bloqueando millones de dosis de metanfetamina de llegar a calles ya inundadas con fentanilo. De pie bajo el sofocante calor de Texas, observando a los oficiales descargar caja tras caja de papayas, solo para revelar paquetes de narcóticos debajo, te das cuenta de algo. Esto no se trata solo de drogas. Se trata de un sistema basado en la confianza. La confianza de que los alimentos que cruzan la frontera son seguros. La confianza de que los estantes de los supermercados contienen alimento, no veneno. Los carteles están explotando esa confianza, convirtiéndola en un arma. En el puente internacional, FAR, los oficiales enfrentan el desafío diariamente, trabajando sin parar para mantener esa confianza intacta. Lo que se ha convertido en una implacable persecución del gato y el ratón deja a muchos preguntándose si el ciclo alguna vez terminará realmente. Deja tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber de ti. Gracias por vernos. Nos vemos en nuestro próximo video.